Es octubre de 1973. Una mujer en Detroit intenta llenar el depósito de su coche. 2 horas de cola. Y un cartel que no había visto nunca. Límite 10 galones por coche. No hay guerra en Estados Unidos. No hay bombas en Detroit. Ella no sabe quién es Kissinger. Nunca había oído hablar del estrecho de Hormuz. Pero alguien a 10.000 kilómetros de distancia ha cerrado el grifo del petróleo. Y de repente no puede repostar. Esto es lo que hace una guerra en Oriente Medio. No pide permiso, no avisa, simplemente aparece en tu factura. Pues bien, en 2026 acaba de volver a pasar. Y esta vez no es el depósito de tu coche, es tu factura de la luz, tu cesta de la compra, es tu hipoteca, es todo. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Seguramente lo viste en el telediario y pensaste, ¡qué locura! Pero seguiste con tu vida. Pero en el mercado energético pasó algo bastante crítico. Y aquí viene lo que importa, porque esto no se trata de geopolítica. Esto eres tú pagando más sin saber exactamente por qué. Previamente ese día, la luz costaba alrededor de 14,5 euros el megavatio hora. 10 días después, 136 euros. Una subida del 723% en tan solo 10 días. Sí, has escuchado bien, 723%. La gasolina pasó a 1,80 € el litro. El gas se duplicó. Y el Banco de España lanzó una advertencia que casi pasó desapercibida. La inflación en España podría llegar a dispararse hasta un 5,9% en 2026. Para que eso signifique algo en concreto, si tu familia gasta alrededor de unos 2.000 euros al mes, una inflación del 5,9% te roba hasta 118 euros en poder adquisitivo. Cada mes, sin que nadie te lo quite de la cuenta. Simplemente tu dinero vale menos. Y todo esto por una guerra que ha sucedido a 5.000 kilómetros de tu casa. La pregunta es, ¿cómo llega todo esto a tu bolsillo? Y sobre todo, ¿por qué nadie puede pararlo? Y aquí es donde todo se rompe, porque lo que vas a ver ahora explica algo que parece imposible. Tú pagas más luz, aunque tu luz no venga del gas, aunque venga del sol, del viento o del agua. ¿Cómo es eso posible? Pues todo se debe al estrecho de Hormuz, un paso marítimo entre Omán e Irán. 54 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Por ahí transita el 20% del gas licuado que consume todo el mundo. El 20% global, por 54 kilómetros. Y cuando ese paso se cierra o hay dudas de que se vaya a cerrar, el mundo entero entra en pánico. En España el precio de la electricidad funciona así. Cada hora las centrales eléctricas pujan en un mercado mayorista. Las más baratas entran primero en la pool, renovables, nuclear, y las más caras entran las últimas. Pero absolutamente todas cobran al precio de la última que entra. Y la última que entra casi siempre es la del gas. Resultado, el 57% de la electricidad viene del sol, del viento o del agua. Pero si de repente el gas sube un 100%, tu factura va a subir igual, aunque no hayas quemado un solo centímetro cúbico de gas. Y esto no es un error del sistema. Es exactamente cómo funciona el mercado europeo de la energía. Y esa es la razón por la que lo que pasa en el estrecho de Hormuz afecta directamente en el recibo de la luz en un pueblo en Zaragoza. Pero hay una pregunta que nadie está respondiendo. Si esto es tan devastador económicamente, si esto está afectando a tantos millones de personas, si todo el mundo ya sabe lo que está sucediendo, entonces, ¿por qué no se detiene la guerra? Pues la respuesta es bastante incómoda, y es que Estados Unidos está atrapado. No por Irán, sino por sus propias decisiones. Y es que Estados Unidos se ha metido él solo en una trampa de 4 paredes. Y la primera es que Trump prometió una guerra relámpago. Un golpe tan duro que el régimen iraní caería de un plumazo. El problema es que el régimen iraní no tiene una sola cabeza que cortar. Es un sistema diseñado durante décadas para funcionar sin una estructura centralizada. Eliminas a un líder y aparecen 3 más. Eliminas a 3 y aparecen 10. Lo que parecía un incendio con una chimenea resultó ser una casa entera llena de pequeñas estufas conectadas entre sí, y no había una forma de apagarlas todas de golpe. Y así la guerra de 2-3 semanas se acaba convirtiendo en una guerra de meses. La pared 2 sería la guerra del desgaste. Producir un misil iraní cuesta alrededor de $20.000. Interceptarlo con tecnología antimisiles estadounidense alrededor de $200.000, $400.000. Irán no necesita ganar militarmente, solo necesita que defenderse sea más caro que atacar. Y lo es, en una proporción de 1 a 20. Es como un niño que lanza piedras del suelo contra una vitrina carísima de reparar. El niño no necesita romper la vitrina para ganar, solo necesita esperar a que el dueño se quede sin dinero de tantas reparaciones. La pared 3 sería el precio político. Cada mes que sigue el conflicto, la gasolina sube, la inflación sube, el coste de vida sube, y los votantes estadounidenses, hartos de guerras eternas, empiezan a hacerse la misma pregunta que se hizo la señora en Detroit en 1973. ¿Por qué pago yo esto si la guerra no es conmigo? Y el problema es que las elecciones intermedias en Estados Unidos son en noviembre. Un presidente no puede permitirse el galón a $4
paredes durante 6 meses y ganar. Así que Trump está atrapado entre escalar, aguantar o ceder. Y ninguna de las tres opciones es buena. Y la pared 4 sería la trampa de las promesas vacías. Y esta es la pared más invisible y la más sólida de todas. Cuando un líder promete victoria total y cambio de régimen, pero se queda sin margen de maniobra, cualquier acuerdo que no sea la rendición absoluta de Irán será interpretado como una derrota. Y eso lo deja atrapado en una guerra que no puede pagar y una paz que no puede explicar. Pero mientras estas 4 paredes siguen manteniendo encerrada a la primera potencia del mundo, tu factura sigue subiendo. Pero con todo esto hay una mentira que suena bastante a verdad. Y es aquí donde la mayoría de gente se equivoca. Porque cuando la luz sube, la gasolina sube, parece que hay una explicación bastante lógica detrás de esto. Y es la que dice que la culpa es de los ricos, de las petroleras, de los malvados especuladores que se aprovechan de la guerra para aumentar los márgenes de beneficio. Y esa es una explicación bastante intuitiva y que da mucha rabia a la gente. Y sobre todo da muchos votos. Pero económicamente es totalmente incorrecta. Y te voy a explicar por qué con un ejemplo que no vas a olvidar. Imagina que tú eres el dueño de una gasolinera. Esta semana compraste 10.000 litros de gasolina a 1,20 euros el litro. Los tienes en el depósito en stock y los vendes a 1,30 con un margen de 10 céntimos de beneficio por litro. Mañana se cierra el estrecho de Hormuz y el precio mayorista sube de repente a 1,60 euros el litro. ¿Qué haces con tu gasolina que ya está comprada a 1,20? La respuesta emocional: la vendes a 1,30. Si la compraste a un precio más barato, ¿por qué la vas a repercutir al cliente? La respuesta económica real: a medida que esos 10.000 litros que tienes en stock se van agotando, tienes que ir reponiéndolos a 1,60. Al final no tendrías el mismo dinero para recomprar el mismo stock. Tu gasolinera se queda vacía. Por eso el precio sube, aunque el litro que vendas hoy fue comprado ayer más barato. El precio que ves en el surtidor no refleja el pasado, refleja el futuro. Y eso se llama pricing por reposición. No es codicia, es supervivencia. Si vendes barato hoy, mañana te quedas sin gasolina. Y si no puedes comprar, tu negocio desaparece. Ahora bien, ¿significa que las petroleras son 100% del todo inocentes? No. Significa que mezclar el pricing de reposición con los márgenes absurdos que algunos oligopolios aprovechan para subir en momentos de crisis es exactamente lo que hace que el debate de la energía en España sea tan inútil. Cuando todo se explica con los ricos se aprovechan, no se resuelve absolutamente nada. Solo se gestiona la rabia. Que por cierto, eso es exactamente lo que necesita alguien que quiere tu voto en las próximas elecciones. Y esto es algo que casi nadie está contando. Mientras toda Europa entra en pánico por la subida del precio de la luz, en España sucede totalmente lo contrario. En Italia en marzo 143 euros por megavatio hora. En Alemania 100 euros por megavatio hora. Pero en España 41,5 euros. ¿Por qué? Pues la principal razón es que el 57% de la energía en España viene de fuentes renovables. Cuando el gas se dispara, esas renovables siguen funcionando a coste cero y de alguna manera acaba amortiguando el golpe. La segunda razón es que el gobierno al fin respondió con un IVA al 10% en la luz, una reducción del impuesto a los hidrocarburos. La gasolina bajó de 1,80 a 1,51. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacerse. Si el Estado necesita subvencionar para protegerte de los mercados energéticos, ¿cuánto tiempo puede seguir haciéndolo? Y lo más importante, ¿quién paga esa factura? Porque ese dinero no sale de la nada, sale de deuda, de tus impuestos. Cada vez que hay un shock energético, el gobierno saca el talonario. Y el talonario es tuyo. Y el verdadero problema de esto no es esta guerra en concreto, ni la siguiente. El verdadero problema es que cada vez que pasa algo en el mundo, lo acabas pagando tú. Y es que llevamos décadas respondiendo a las crisis energéticas de la misma manera. Llega el shock, el gobierno baja temporalmente los impuestos. El shock pasa, los impuestos vuelven. Y nos olvidamos hasta la próxima. Pero la realidad es que tenemos un problema estructural. España importa el 74% de su energía al exterior. Somos uno de los países más dependientes energéticamente de Europa. Y cuando hay una guerra, una sequía, una tensión en cualquier punto del mercado energético global, pagamos el precio por esa dependencia. Los países que han invertido en generación local de energía, renovables, almacenamiento, redes distribuidas, tienen facturas más estables y menos vulnerabilidad geopolítica. No es magia, es aritmética. Si produces tu energía aquí, lo que pasa en el estrecho de Hormuz te afectará menos. Y la guerra de Irán no ha creado este problema. La mujer de Detroit en 1973 no podía llenar su depósito porque décadas antes alguien decidió construir una economía dependiente del petróleo árabe. En 2026 pagamos más luz exactamente por lo mismo. No es esta guerra, no es Irán, ni siquiera es el petróleo. Es el sistema. Y el problema real no es cuánto tiempo durará esta guerra. El problema es que la próxima ya está en camino. Y cuando llegue, volveremos a pagarla. Si te ha gustado este vídeo y te interesan los temas de economía y geopolítica mundial, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.